Buenas compas, bienvenidos al día 3 de la Escuela de Cuadros 2025. Hoy nos vamos metiendo más en la actualidad. En concreto, el día de hoy lo vamos a dedicar a trabajar el contexto mundial que nos toca vivir y entender un poquito qué es esto de la multipolaridad, que si bien ya lo hemos trabajado en la Escuela 2024, la del año pasado, es importante tenerlo fresco y claro para poder sacar buenas conclusiones y poder tener buenas herramientas de análisis y caracterización para definir una política en la etapa actual. En primer lugar, un poquito a modo de repaso, pero es importante tenerlo fresco para ubicar la etapa actual, la multipolaridad. Lo primero que tenemos que tener claro es que a lo largo de la historia de la humanidad hubo distintos sistemas productivos, el esclavismo, el feudalismo, que vivimos en el capitalismo, es el sistema productivo actual, que cada uno de estos sistemas tuvo dos épocas, una época de auge y una época de decadencia. Las épocas de auge son las etapas históricas donde la clase que tiene el poder en ese momento tiene la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas, y la época de decadencia es el momento desde el cual la clase que tiene el poder político y económico deja de tener la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas, y para que éstas puedan volver a desarrollarse se necesita que otra clase social tome el poder para poder desarrollarla y generar progresos hacia el conjunto de la humanidad. El capitalismo ingresó en su época de decadencia cuando arranca su etapa imperialista. El momento bisagra, para ponerle una fecha histórica, es la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18. Primera Guerra Mundial que tuvo justamente su desencadenante, tuvo que ver justamente con la incapacidad de la burguesía de seguir desarrollando las fuerzas productivas y la necesidad que empezó a tener de destruir fuerzas productivas y de acabar con otros sectores de la burguesía. Fue una guerra imperialista de disputa para ver las burguesías de qué origen se imponían sobre qué otras. En el medio de este periodo también sucede un acontecimiento fundamental, que ahora lo veo en un segundo, que es la primera revolución obrera y socialista de la historia de la humanidad, la Revolución Rusa. Pero en este momento empieza la etapa de decadencia del sistema capitalista, es decir, el sistema capitalista deja, o mejor dicho, la clase burguesa deja de tener la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas. Y entonces entra en un periodo de decadencia que perdurará hasta que una nueva clase social con capacidad de desarrollar las fuerzas productivas tome el poder. En la etapa imperialista o decadente del capitalismo podemos llegar a dimensionar tres, algunos hablan de cuatro, las dos primeras las pongo en la misma bolsa, etapas de relaciones geopolíticas. La primera es desde el inicio, cuando tras la Primera Guerra Mundial emergen dos modelos antagónicos, un modelo capitalista, pero también, fruto de la Revolución Rusa, emerge la posibilidad de plantearse otra forma, otro modelo productivo. Y cuando hablamos de modelo productivo no solo hablamos de la producción económica o material, también de la producción humana, cultural, social. Dos modelos antagónicos, absolutamente antagónicos, uno de la clase burguesa y uno de la clase trabajadora. Es verdad que en una primera etapa no tienen niveles de disputa globales necesariamente, aunque el peso de la Revolución Rusa en el mundo desató una simpatía con la causa revolucionaria. Pero el poderío de la Unión Soviética, muy diezmada por las pérdidas de la Primera Guerra Mundial y de la guerra civil que le aconteció hasta que logró consolidarse en el poder, dejó una Rusia devastada y que le llevó algunos años poder recomponerse y asentarse económicamente. Por lo tanto, no se mostraba como un hegemón en disputa en ese momento. Si se quiere, tras la Segunda Guerra Mundial, con el rol de la Unión Soviética y con la sovietización o expropiación de la burguesía del este europeo
ahí nomás, posterior, Revolución China, también se consolida un modelo conocido como mundo bipolar, con dos polos, polo capitalista y un polo socialista, un polo en manos de la burguesía, un polo en manos de los trabajadores y las trabajadoras. Ese modelo perduró durante todo el siglo XX. Con la caída del muro de Berlín, como ya vimos el primer día, se acaba. Con el colapso de la Unión Soviética, que se refleja en la caída del muro de Berlín, se acaba a principios de la década del 90. Vamos a un mundo unipolar, con un hegemón absoluto en Estados Unidos, pero, como vimos también ayer, en la década del 2000 y 2010 sobre todo, empiezan a emerger otras potencias que empiezan a disputar el poderío, o que por lo menos empiezan a decir: yo no me voy a mover bajo tus reglas, Estados Unidos. Eso que se ha consolidado en los últimos años es lo que conocemos como un modelo multipolar, donde se diferencian dos grandes bloques, a grosso modo. Un bloque pro-occidental, que lo escuchamos permanentemente, por ejemplo, en Milei. Milei habla repetidamente de la defensa de los valores occidentales, que refleja su concepción de democracia, que refleja su concepción incluso hasta de derechos humanos, que son concepciones bastante chantas, bastante... El índice de democracia depende de los alineamientos políticos con los intereses del imperio norteamericano, así como el índice de respeto de los derechos humanos u otras cosas, pero que defiende un modelo de sociedad y que tiene una concepción profundamente imperialista y dominante en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de que las sociedades del mundo no solo tienen que disciplinarse económica y políticamente a Estados Unidos, sino que también tienen que asimilar su cultura, sus valores morales, etcétera, etcétera. Es decir, intenta imponer un modelo de sociedad a todo el mundo. Por el otro lado hay un bloque no occidental que no es para nada homogéneo, al contrario, el bloque pro-occidental es muchísimo más homogéneo. Un bloque no occidental que es profundamente heterogéneo, donde se reflejan un montón de expresiones diversas y de valores y concepciones diversas, y de políticas diversas, que se refleja en la constitución de los BRICS, pero se refleja también en la política de la paz de los chinos, se refleja en el respeto, en algunos casos más relativo, en algunos casos más absoluto, a la autonomía o a la soberanía de las naciones, en la no imposición, en el respeto a la multiculturalidad, y en que hay un concepto de que no puede haber uno que mande por todos los demás. Por lo menos en esta etapa nosotros creemos que las dinámicas de poder no son estáticas. Hay algunos que romantizan la multipolaridad y dicen, bueno, llegó para quedarse para siempre la multipolaridad. Es una definición anticientífica, es como lo de Fukuyama cuando dijo que el fin de la historia cuando cayó el muro de Berlín. No hay situaciones que se eternicen, son dinámicas, van para un lado o para el otro, pero están en permanente movimiento. No va a haber equilibrios de poder entre distintos polos en el mundo por siempre, eso tiene una dinámica. Ahora, la dinámica que estamos viendo en esta etapa es la dinámica del ocaso del occidentalismo, es decir, del imperio norteamericano, su retroceso, que se refleja en las políticas que se dieron los distintos candidatos en las elecciones. Más adelante vamos a estar tocando un poquito de eso, pero que por ahora plantea eso, y que plantea no así como en la bipolaridad dos sistemas productivos distintos o dos sistemas distintos, no plantea eso, pero sí plantea nuevos tipos de relaciones entre las naciones. Y esto es sumamente complejo, pero sumamente importante entenderlo.
en un sentido es sumamente importante porque lo que abre es la posibilidad a que emerjan fuerzas que puedan vivir dentro de un mundo multipolar teniendo sus particularidades, sus propios modelos, sus propias normas y valores al interior de sus fronteras. Y al mismo tiempo es sumamente complejo porque, bueno, ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos concretos, pero es difícil entender ciertas situaciones porque se dan entrecruzamientos que hacen que sea difícil a veces entender. Como puede ser, por ejemplo, que los BRICS, que es un emergente de la multipolaridad, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, convivan ahí adentro. Rusia, que se está cañoneando con la OTAN en Ucrania, los chinos que vienen desarrollando una política de la paz, y conviva Brasil, que tiene una política en Latinoamérica de imperialismo regional negociado con el imperio norteamericano, India, que tiene acuerdos profundos comerciales y hasta militares con Estados Unidos, que incluso hasta ha colaborado con Israel, y por el otro lado también está Sudáfrica, que fue quien encabezó las denuncias en la Corte Penal Internacional por genocidio de Israel, del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Entonces, todo eso convive en los BRICS, por ejemplo, y con modelos internos muy distintos. Sus sistemas políticos son profundamente distintos. La incorporación en el último tiempo de otros países como asociados, como Arabia Saudita o Emiratos Árabes, son monarquías, convive, todo eso convive. Bueno, es parte de las características de la multipolaridad y del modelo que ha llegado para quedarse. Dentro de eso, desde el lado pro-occidental, bueno, hay elementos de resistencia, por supuesto, que se refleja al menos en dos políticas. Una política mucho más imperialista financiera, podemos decir, que era la que encarnaba Biden en las últimas elecciones, y una política un tanto más productivista y dialoguista y de intento de establecer puntos de negociación. En un sentido, Trump es un poco más ubicado en la realidad que le toca atravesar. Los demócratas estuvieron aplicando, y por eso ha retrocedido y le ha ido tan mal a Estados Unidos en los últimos años en cuanto a poder sobre el mundo, porque venía aplicando una política vieja de un mundo unipolar, de intentar llevarse a todo el mundo a las patadas, de la oreja para adelante. Trump es un poco más ubicado en eso, no significa que sea mejor, ojo, dentro de eso, porque el trumpismo en esta política de Make America Great Again o America First, estas cosas que dicen, tiene una política, por lo menos hacia Latinoamérica, mucho más dominante. Por ejemplo, en la asunción de Trump como presidente, hubo un único gobernador de todo el mundo que participó de la asunción. Fue el gobernador de San Juan, Argentina. ¿Y por qué tiene el gobernador de San Juan? Fue invitado, el único gobernador que fue invitado a la asunción de Trump, por los negocios mineros, porque ahora se viene una oleada de inversiones mineras auríferas, es decir, para la extracción de oro en la provincia de San Juan, de capitales norteamericanos, y por eso era importante. Y también fue invitado, no casualmente, el intendente Anielo de Vaca Muerta. Porque es la política de Trump es de hegemonía absoluta, va a ser sobre Latinoamérica y va a endurecer los lineamientos sobre Latinoamérica, entendiendo que va a haber algunas posiciones que va a tener que relegar en el mundo, pero siendo mucho más duro en las que no pretende relegar. Latinoamérica dentro de eso. Se acercan momentos más complejos todavía para nuestra región en la etapa que viene. Ahora bien, ¿cómo el occidentalismo plantea defenderse? Bueno, primero con posiciones conservadoras, muy conservadoras, muchas veces hasta anacrónicas, pero con valores que florecen de nuevo en grupos por ahora marginales, pero grupos reales de la militancia de estos espacios, con frases como Dios, patria, familia o cosas por el estilo, reivindicando el modelo clásico de familia, reivindicando
concepto de patria, bueno, un tanto confuso que tienen, pues son más antipatria que patria, reivindicando la religión conservadora, la expresión más conservadora de las distintas variantes del cristianismo o del judaísmo en su versión sionista, y teniendo una ofensiva sobre un concepto muy importante que lo hemos escuchado mucho en el caso del gobierno argentino, pero que se repite por doquier en las distintas expresiones estas más conservadoras que van emergiendo como los abanderados de la defensa de la hegemonía occidental, que es el tema del individualismo. El capitalismo ha desarrollado en las últimas décadas o ha profundizado políticas de individualización, atomización y fragmentación de la sociedad. Intentar fracturar esto de que existe la posibilidad de un proyecto colectivo y por lo tanto una salida colectiva, y que la única salida es individual, alentando en los sectores de las clases dominantes la competencia, como ha sucedido siempre, pero desarrollando algunas políticas particulares sobre las clases dominadas que son profundamente complejas y dañinas. Yo creo que cosas como la fragmentación del trabajo, el estímulo del trabajo individual o en unidades productivas lo más pequeño posibles, el despliegue de las últimas décadas del narcotráfico, tanto en lo que refiere a la cooptación de los sectores más marginalizados para hacer mano de obra barata de tranzas y narcos, hasta el desastre que produce en el entramado social, sobre todo en la juventud, aunque no es exclusivamente en la juventud. También utiliza mucho el tema de la virtualidad. Piensen ustedes en el impacto que han tenido las redes sociales, que no es todo negativo, por supuesto son herramientas de difusión que permiten romper ciertos arcos que antes con los medios de comunicación tradicionales era muy difícil romper, pero que en el plano de la utilización personal tiende a aislar, a dificultar el relacionamiento real, cotidiano y de carne y hueso entre las personas. La virtualidad se ha transformado en un arma de doble filo que tiende a ser bastante nocivo para la capacidad de las nuevas generaciones de desarrollar vínculos sociales con sus pares. Al final es mucho más fácil vincularse a través de una red social que vincularse cara a cara con alguien. Son todas herramientas que el poder utiliza para atomizar, para dividirnos, para fragmentarnos y por lo tanto para garantizar su esquema de saqueo, de explotación y de dominación. Ahora bien, la multipolaridad ha tenido en los últimos años algunos hitos muy importantes. Yo creo que tres fundamentalmente, aunque hubo muchos, yo creo que hay tres que resaltan, que son una expresión de la multipolaridad y que son la confirmación de que un escenario multipolar abre grietas que donde hay un pueblo decidido y una conducción leal que ve la posibilidad, hay grietas por las que uno se puede llegar a filtrar y puede lograr a conseguir grados altos, elevados de autonomía y de soberanía nacional. Yo creo que el primer elemento en cuanto a conflictividad de los últimos años ya a punto de concluir, ya está concluida hace rato, le falta la firma, el conflicto que es Rusia-Ucrania, pero que en realidad no es Rusia-Ucrania, es Rusia y algunos aliados, los norcoreanos en la última etapa. Vamos a ver ahora con el último pacto que hizo Rusia con Irán, si Irán también aporta un poquito o no hace falta ni siquiera que se meta en eso. Y del otro lado no es Ucrania, ni el tarado de Zelensky, que es un facho de cuarta,
patético, sino que en realidad es la OTAN, como ya habíamos visto en oportunidades pasadas, son los rusos diciendo, mirá que me la rebanco, y ya no es como en la década pasada donde todos teníamos que mirar con cuidado dónde pisar, porque si se enojaban los yanquis, capaz nos comíamos un bombazo, mirá, me la banco y ahora estamos de par a par, ya la relación de fuerza es distinta y entonces no me voy a dejar poronguear, no me voy a dejar apretar como venía haciendo, porque el conflicto termina arrancando cuando la OTAN, impulsada fundamentalmente por Estados Unidos, pretende instalar algunas bases militares muy cercanas en la frontera con Rusia. Bueno, eso ha sido una derrota para el occidentalismo, un papelón para Europa y para la administración Biden, y un gran triunfo para los rusos y para la multipolaridad. El segundo punto, y el más relevante, y el que más salió en las noticias los últimos días a partir del acuerdo de cese al fuego, es todo el conflicto de Medio Oriente. Lo del 7 de octubre también, lo vimos en la escuela pasada, lo del 7 de octubre fue un hito histórico porque logró recolocar la causa palestina como una causa de los luchadores del mundo, pero además porque desbarató la firma de un acuerdo de cooperación que estaba construyendo Estados Unidos, que era como una especie de muralla divisoria, una especie de nuevo muro de Berlín que iba desde Ucrania hasta Arabia Saudita, cruzando por los distintos países, que un poco intentaba decir, bueno, me banco que algunos sean díscolos, pero les pongo un freno, es hasta acá y de esta barrera para acá sigue siendo todo mío. Y bueno, del otro lado me la aguanto, como me la aguanté en la etapa de la bipolaridad. Un poquito, bueno, eso explotó porque lo último estaba el 7 de octubre estábamos a días de que se firme el acuerdo final que lo tenían que firmar Arabia Saudita e Israel, y eso explotó, voló por el aire con el 7 de octubre. Fue un hecho acertadísimo el de la resistencia palestina en el momento en que realizaron, pero además mostró un pueblo resiliente y resistente que acaba de tener un triunfo importantísimo. Sí, claro, a costa de la masacre de 47.000 personas en la Franja de Gaza, pero triunfo al fin, así como en su intento de generalizar Israel, cuando quiso extender el conflicto al Líbano, se comió una paliza y en 5 minutos tuvo que ir a un acuerdo también de cese al fuego con Hezbollah y con el ejército libanés, o con hechos hiper destacados como lo de los hutíes de Yemen, que es un país de los países árabes, es de los más pobres, pero que ha demostrado que rápidamente ha logrado tener un desarrollo militar que cercenó y cortó el circuito comercial en la zona, que eso le produjo una crisis muy grande al comercio occidental porque encareció mucho el transporte, los seguros, etcétera, de mercancías, y que tiene, si se quiere, el bemol de la tragedia siria, donde Hayat Tahrir al-Sham, que es el grupo de Al-Golani que termina en el poder ahora, antes eran conocidos como Al-Nusra, que era la sección siria de Al-Qaeda, financiados y bancados por los turcos, por Estados Unidos y por Israel, derrocan al gobierno de Al-Assad, que no es que era un gobierno piola, por decirlo simple, al contrario, era bastante complejo hacia el interior de Siria, pero que en el escenario mundial era un gobierno que estaba bancando a la resistencia, al eje de la resistencia contra el imperialismo, que permitía que haya grupos de Hamas o de Hezbollah en sus tierras, que se entrenen, había canales seguros para el suministro de armas, etc. Y bueno, lo que llegan ahora al poder es justamente en contra de todo eso. Es malo, la caída de Al-Assad en este momento es muy mala, porque es
un retroceso en ese punto para el eje de la resistencia, que venía de triunfos en triunfos, pero eso no puede opacar de ninguna manera que el sionismo sufrió una derrota estrepitosa en Palestina y que por primera vez se logró constituir el eje de la resistencia, esta unidad entre palestinos, libaneses, iraníes, sirios, iraquíes, yemeníes. Se logró constituir un bloque regional que despertó además muchísima simpatía a lo largo y a lo ancho del mundo y que derrotó al sionismo y derrotó a Estados Unidos. Y es un punto de inflexión, a pesar de lo de Siria. Lo de Siria no logra opacar, si bien es un bajón, no logra opacar el triunfo que ha obtenido el eje de la resistencia en su enfrentamiento con el sionismo y el imperialismo. Y el tercer elemento, después en los plenarios de cierre y con los materiales complementarios tenemos para profundizar cada uno de estos temas. En el video son presentaciones generales. Como están en público los videos, puede ser que haya gente que no participe seguramente de la escuela de cuadro, pero que sí vea el video. Si tiene interés en profundizar, pónganse en contacto y le acercamos los materiales complementarios y algunas otras cuestiones para poder profundizar en los temas. El tercer punto de esta etapa es el resurgir del panafricanismo en la zona del Sahel, que es hacia el norte de África, como en la zona donde es más ancha África, que tiene en algunas referencias, como Traoré en Burkina Faso, expresiones de un panafricanismo regional profundamente antiimperialista, anticolonial, que han avanzado rápidamente en acuerdos regionales entre varios países para constituir bloques de defensa mutua, de colaboración económica y comercial y productiva y de infraestructura, y que no solo se han consolidado en sus países, sino que han logrado tener simpatías, se van ampliando en África, más hacia el norte, en la zona más sahariana, en Libia, vuelve a resurgir de la mano de el hijo de Gaddafi, expresiones una vez más antiimperialistas y en contra de los títeres que fueron colocados después del golpe contra Gaddafi, en la mal llamada Primavera Árabe. Se empieza a constituir una tendencia anticolonial muy, muy potente en países que estaban absolutamente colonizados, hiperdominados y controlados, y que sin embargo, con pueblos decididos y con conducciones leales, lograron, en el marco de la multipolaridad, romper con todo eso. Falta ahora que Sudán termine de liquidar a la FARC. La FARC son la Fuerza de Apoyo Rápido en Sudán, es un grupo paramilitar financiado por el AFRICOM, es decir, por el Comando del Pentágono para África y por Israel y por Arabia Saudita. Parte de las cosas complejas de entender de la multipolaridad, como juega Arabia Saudita, que salió el petrodólar, pero que tiene muchísimos acuerdos de este tipo, incluso militares y de ocupación con el imperialismo. Que están en retroceso, decía la FARC, pero que eso se consolide, que Sudán cierre y se termine de incorporar a la franja con Mali, con Burkina Faso, con Senegal, con todos los países donde se va consolidando esta expresión, le daría una potencia. Si progresa además lo de Libia, y empiezan a surgir en algunos países un poco más hacia el centro de África expresiones todavía pequeñas, todavía incipientes, pero que empiezan a entrar en sintonía con eso y que de mínima son alentadoras en cuanto a las perspectivas en el plazo que viene. Dentro de todo esto, Latinoamérica es otro gran lío, como lo es el resto del mundo, y Latinoamérica está también plagado de contradicciones, porque hay de mínima
tres grandes tendencias, aunque no son homogéneas ninguna de ellas, cada una tiene sus contradicciones y sus complejidades, pero hay como tres grandes tendencias. Está el bloque antiimperialista, anti-yanqui, donde está fundamentalmente, o donde está Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, y donde tiende a alinearse Bolivia, aunque no es siempre así. Y después hay dos bloques que quieren tener relaciones con el imperialismo norteamericano. Unos, negociada, el bloque de Brasil, México, Colombia, Lula, Petro, Sheinbaum, o AMLO era antes, ahora Sheinbaum, que es un bloque que tiene intereses imperiales regionales propios, sobre todo Brasil, y que pretende que eso sea acordado con los yanquis, con grados de disputa, pero con grados importantes de acuerdo. Y después hay un tercer bloque que son directamente los lacayos, los alineados de manera automática y absoluta con Estados Unidos, con, Milei, Santiago Peña de Paraguay, Noboa en Ecuador, es los que son lo que usted diga, señor, y hacen. Entonces esos tres bloques conviven con una cantidad de contradicciones sociales al interior de sus países, venimos de que en Venezuela el imperialismo una vez más se coma una paliza, desarrolló y montó toda una campaña hipertrucha, esto de las actas, de no hay democracia, de la dictadura, no tiene nada que ver la realidad, así como con el conflicto en Medio Oriente nos querían vender en su momento que los palestinos eran todos unos locos salvajes que cocinaban bebés en microondas y nada más contrapuesto en la realidad, sino que es un pueblo resistiendo la ocupación de un sector racista, segregacionista y genocida, como es el Estado de Israel y todo su gobierno y su pueblo, porque es un pueblo que vive ocupando tierras palestinas, o sea, ahí no hay pobrecitos, en Israel son todos ocupantes del territorio palestino. En el caso de Venezuela nos quieren también vender que es la dictadura de la dictadura de la dictadura salvaje. Hay pocos países que tengan tantos canales de participación popular democrática como los que tiene Venezuela o como los que tiene Cuba, de quien también nos han vendido históricamente que es una dictadura y bla 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 bla. Fue derrotado el imperialismo porque a pesar de su campaña se logró consolidar y se consolidó además con un reverdecer del proceso de participación popular que es muy interesante. En los últimos años había una tendencia mucho más compleja en Venezuela y en el último periodo, y con esta nueva disputa donde sale triunfante las corrientes o la corriente del PSUV, hay un reverdecer de la participación popular que es súper interesante y que reabre perspectivas de profundización de la revolución bolivariana. Pero después tenemos, mientras sucede eso, ahí tenemos lo de Argentina, que lo vamos a ver mañana en particular. Entonces es un continente donde se expresan muchísimas contradicciones y no hay en este momento tendencias hegemónicas. Pensemos que hubo otros momentos, los 2000, como vimos ayer, que había tendencias hegemónicas. El latinoamericanismo era mayoría absoluta a nivel Latinoamérica. Si bien no todos los países o todos los pueblos tenían el mismo nivel de aceptación o de adhesión al latinoamericanismo, era una tendencia hegemónica. En este momento en Latinoamérica no hay tendencias hegemónicas. Las va a haber seguramente, pero tiene que correr un poco de agua debajo del río. Vamos a ver cómo las políticas que desarrolla el gobierno de Trump sobre la región impactan tanto en cuanto a si logra
porque las consecuencias van a ser catastróficas. Entonces, difícilmente logre a mediano plazo adhesión, pero veremos qué tanta resistencia logra generar y si logramos en esta etapa ser parte de un nuevo foco de resistencia al imperialismo norteamericano que permita reconstruir tendencias latinoamericanistas de reconstrucción de un tejido colectivo y de contraposición de modelos que nos lleven esta vez no a caer en las falsas alternativas, por ser amigables con la definición, falsas alternativas que tuvimos en algunos lugares como Argentina en los 2000, sino que nos permitan ver si, así como está sucediendo en el Sahel africano o incluso en Medio Oriente, se logran despertar tendencias que logren romper definitivamente sus vínculos con el imperialismo. Bueno, esto, el video, más el material complementario, más la guía de preguntas y ejercicios, es lo que vamos a estar trabajando en el plenario del día 3 de la Escuela de Cuadros 2025. Bueno, nos vemos en el plenario y en el próximo video.